Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Mirada Comunal, aquí en la señal 7 del Cable de la Costa. En este primer bloque vamos a estar con dos doctores del Hospital Adriano Cousiño de Quintero, y también en este primer bloque va a ser muy especial porque va dedicado a toda la comunidad haitiana para que conozcan cómo funciona el hospital y también cuáles son las promociones y cómo funciona el área de urgencias. Vamos a estar con dos doctores, como lo señalaba. Uno de ellos es Estefano Esmoquina y también Fabián Álvarez. Uno se desempeña como jefe de maternidad y también es parte del programa de salud mental, mientras que Fabián Álvarez es de la parte de urgencia y es subrogante en el programa de adulto. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, ¿qué tal, Patricia? Un gusto. ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto. Bueno, yo decía que ustedes vienen del Hospital Adriano Cousiño, que pertenecían a dos departamentos distintos. Claro. Distinto, pero que nos conectamos de alguna forma. Claro, como una arteria en un hospital, ¿no? Claro. Un corazón que tiene diferentes venitas. Creo que nos comenten cómo funciona cada área, cuáles son las promociones, para que la gente también conozca qué pasa en el hospital. Claro. Bueno, en primera instancia, comentarles que el hospital es un hospital, el Hospital Adriano Cousiño de Quintero es un hospital de familia y de comunidad, que quiere decir que incluye dentro de todas sus prestaciones a toda la comunidad completa, toda la comuna aledaña, y también genera muchas herramientas de inclusión de pacientes o usuarios que en este caso son inmigrantes como haitianos u otros que tenemos harto en la población. En grandes rasgos, el Hospital de Quintero es un hospital de baja complejidad que está compuesto por 15 médicos, todos de tipo generales, ¿ya? El concepto de hospital de baja complejidad es básicamente para poder suplir las necesidades de una comuna o de una región específica de forma rápida y generar prestaciones que puedan después irse hacia otros hospitales de alta complejidad, como en este caso el Hospital Gustavo Fricke, que está en Viña del Mar. En ese contexto, el hospital cuenta con una unidad de urgencia, en donde yo soy el jefe a cargo, con una unidad de medicina, con una unidad de maternidad y de patología ginecostética, donde el doctor Esmoquina está a cargo, y además distintos programas, como el que te mencionaba, el de adulto, el de mujer, el de salud mental, etc. Entonces, en función de eso, trabajamos tanto a nivel hospitalario, a nivel de servicio de urgencia, como también con distintos programas de atención primaria de salud. Eso por un lado con Fabián. Y Estefano, ¿qué nos puede decir de tu departamento? Bueno, como bien decía Fabián, estoy a cargo de la unidad de urgencia ginecobstetra y maternidad, bueno, que es un servicio muy importante para la comunidad de Quintero, porque ya que depende de este servicio el tener hijos quinteranos finalmente. Entonces, y para que sean quinteranos, para que puedan nacer en este hospital que es de baja complejidad, en que no tenemos un servicio de neonatología, que no tenemos especialistas, pero que es muy importante para las personas, para la comunidad, que tengan esas raíces, se mantenga esta posibilidad. Y es por eso que yo hago un llamado a tanto haitianos como chilenos, chilenas en este caso, que tengan un embarazo responsable, que si tienen síntomas de embarazo, vayan a atención primaria, se le haga la confirmación diagnóstica, si es que es necesario, se hace la derivación correspondiente para que tenga sus ecos formales y todo, y en caso de que no haya cupo, no haya algo, nosotros nos coordinamos para que pueda tener sus ecografías a tiempo, ya sea por urgencia de alguna forma, pero lo importante es que estén en el consultorio, que se inscriban en el consultorio, y de esta forma tener un embarazo seguro, tranquilo, sin riesgos, y tener a su guagua en Quintero, ya que si no cumple con estas condiciones de un embarazo fisiológico 100% y tiene algún riesgo, no la vamos a poder tener acá, por los riesgos que tiene un embarazo no deseado, un embarazo con edad gestacional dudosa, por ejemplo, o sea que no se sabe la edad del embarazo, o alguna patología extra. En ese caso tiene que ser sí o sí en el Hospital Gustavo Fricke. Así que depende de ustedes, de las mujeres que se inscriban y que tengan un embarazo normal, y que es muy lindo y va a ser seguro si es que siguen todas las cosas que nosotros les ofrecemos, que en el fondo nos guiamos en las normas
o de Occidente, de estudios científicos que han validado y que hacen que el embarazo sea más seguro, ¿ya? Y siempre hay tendencias de que el embarazo tienes que tenerlo en la casa porque es algo natural y qué sé yo, y es muy lindo y es verdad que es algo natural, pero también es verdad que naturalmente no somos óptimos en nuestra reproducción. Es decir, que pueden haber pérdidas si es que no tenemos un control médico dirigido, no tenemos los exámenes para prevenir algunas enfermedades y no tomamos las medidas correspondientes. Entonces, ¿se puede tener un embarazo tranquilo? Sí. Y por eso es que las invito. En cuanto a la parte de salud mental, atendemos mucha población quinterana y de las comunas aledañas, Loncura, Ventana, en patologías que son un poco más complejas de sus centros. Y la verdad es que yo quiero invitar a consultar cuando tengan síntomas depresivos e invitarlos también a una vida saludable, a hacer deportes, a evitar las drogas, a evitar el alcoholismo, a evitar conductas de riesgo, evitar comportamientos disruptivos o fuera de la ley, digamos, y que esto puede hacer que tengan una mala salud mental, y una mala salud mental significa afectar todo su entorno familiar, versus alguien que tenga una buena salud mental y pueda ser alguien totalmente funcional y productivo para el país y su familia y su entorno. Sé que vamos a hablar de promociones, pero no creo que la gente lo malinterprete y piense que es 2x1 o alguna especie de oferta o descuento que suelen mostrar las grandes tiendas de retail. Y en ese marco me gustaría preguntarte a ti, Fabián, ¿sí? Cuando hablamos de promoción, ¿qué se entiende en el caso de tu departamento? Claro. Mira, el tema actual de la medicina con respecto a la promoción y la prevención de salud va básicamente a anteponernos a las enfermedades, ¿ya? Se ha demostrado en Estados Unidos, en toda Europa, que las distintas políticas públicas que promueven una prevención en salud son mucho más costo-beneficio y disminuyen mucho más la morbimortalidad. ¿Qué quiere decir eso? La posibilidad de tener enfermedades y la mortalidad propiamente tal de la población. ¿Cómo llevamos esto nosotros a la práctica? ¿Ya? El Ministerio de Salud ha dictaminado, en base a distintas guías, ¿ya? Tener, de cierta manera, una recomendación de cómo funcionar en un hospital. Lo primero es que la gente siempre, como muy bien dijo Estefano recién, se motive a consultar espontáneamente, ¿ya? Que no consulte solo cuando está enferma, ¿ya? La idea siempre es que una persona tenga la capacidad de decir, ok, yo ya llevo un año y medio, no tengo enfermedades, pero no sé si tengo enfermedades. Entonces, no tengo cómo enfrentarme a ellas si es que posteriormente me puedo enfermar. Eso es lo que busca la atención primaria de salud. En términos pragmáticos, y con respecto a mi programa, que es el programa de adultos, del cual yo soy subrogante, básicamente existe algo que se denomina el examen de medicina preventiva del adulto, que es un examen anual, ¿ya? Que busca abarcar personas, hombres por ejemplo entre 20 y 64 años y mujeres entre 45 y 64 años, básicamente porque del resto de la mujer está a cargo el programa de mujer, ¿ya? Y que claro, lo que busca es tres cosas bien simples: medición de factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? En base a anamnesis e encuestas, por un lado; medición de exámenes de laboratorio, súper simple, glicemia, que es el azúcar, para ver si es diabético; perfil lipídico, para ver si no se tiene alguna dislipidemia o otra cosa; toma de presión arterial, etc. Y la aplicación de distintos cuestionarios que buscan ver los niveles de riesgo sociales de la población. Con todo este compendio, que suena un poco engorroso, básicamente, que son un par de preguntas, una toma de exámenes y de personas, yo me puedo hacer una idea de cómo están los pacientes. Y eso me permite pesquisar, antes de que esté enfermo, las enfermedades propiamente tal, o bien enterarnos de que estamos enfermos. ¿Cuánta gente anda dando vueltas siendo hipertenso, diabético y nunca se enteran? Entonces, ahí es donde se enfoca específicamente el tema de promoción y prevención de salud. En urgencias y en maternidad existe categorización, sí, en ambos casos. ¿Cómo funciona eso? Tema bien importante y bien controversial, la verdad. Sí, porque la mayoría no entendemos por qué uno pasa primero, por qué otro pasa después, cuál es la relevancia que ustedes le otorgan a cada persona, en cada diagnóstico que dan. Mira, eso es un tema bien importante, ya es parte del foco de gran parte de los reclamos que ocurren en el servicio de urgencia, del cual yo soy jefe, y de parte del descontento de la población en general. Y justo es bueno que tú toques este tema.
se ha demostrado como muy bien, nosotros tenemos una muy buena tendencia a copiar lo bueno de otros lados, ¿ya? Siempre tratamos de hacer como, de repetir lo que hacen, por ejemplo, los médicos de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, etc. Y dentro se demostró que el orden de llegada en la atención del servicio de urgencia no es el más óptimo. No, yo no te puedo atender a ti por llegar antes, por ejemplo, y a Estefano por llegar después, si Estefano viene con un corte en la mano y tú por un resfrío. Gracias a esto hay distintas investigaciones, distintos criterios, el más usado el de Manchester, en el cual se demostró que a los pacientes lo más óptimo es categorizarlos entre nivel de complejidad, desde C1 por colores hasta C5. Y eso habla un poco también del correcto uso de urgencia, y te voy a explicar por qué después. Pacientes C1 y C2 son aquellos pacientes que tienen riesgo vital inminente, que si yo no los atiendo en las próximas horas ellos podrían morir, ¿ya? Aquellos pacientes van a siempre privilegiarse todos los recursos, tanto humanos como de tiempo, porque son los pacientes para los cuales estamos construyendo nosotros, ¿ya? Es muy típico que la población de Quintero vea la urgencia como el lugar donde tienen que ir a solucionar todas sus patologías. Y es ahí donde es tan importante esta instancia, por eso quería agradecerte por hacer esto, porque básicamente la atención de pacientes que son complejos C1, C2, C3 debe realizarse rápidamente, ¿ya? Como te comentaba, por ejemplo, un paciente que sufrió una herida de bala o una herida penetrante abdominal o torácica, ese paciente tiene que tener una rápida atención. Y eso va a hacer que se demore todo el resto de las atenciones. Y eso lo hace una categorización más amplia. Que el paciente, por ejemplo, C3 puede ser un paciente diabético que está descompensado con dolor de pecho y puede tener un infarto empezando, también tiene que tener una atención expedita, ¿me entiendes? Por otra parte, y que se comprende aproximadamente el 90% de nuestras consultas de urgencia, vienen aquellos pacientes que son categoría C4, C5, que en la mayoría de los hospitales de alta complejidad incluso muchas veces no tienen oportunidad de atenderse, y que son aquellas enfermedades que llevan mucho tiempo y que la gente no ha tomado el camino correcto mediante consultorio de poder mejorarlas, sino que lo hace directamente en urgencia. Te voy a dar un ejemplo súper simple. Tú tienes, por ejemplo, una lesión en la piel hace un mes. Entonces, tu camino correcto es consultar con un médico mediante morbilidad en el consultorio. Existe un alto porcentaje de esa gente que lo hace por medio de urgencia. Y esa gente, lamentablemente, pasa a ser un poco desplazada. Resfríos, gastroenteritis, que realmente no son enfermedades de tanta urgencia. En ningún momento yo he querido minimizar sus patologías ni sus dolencias, para nada. Pero yo tengo que entender que el servicio de urgencia está hecho para poder apaciguar aquellas enfermedades que son de necesidad inherente de resolución rápida. Fabián, a ver si también nos logramos conectar con los televidentes que nos están sintonizando, sí, claro, ahora. Entonces, llega un paciente que tiene una categorización urgente, en el caso C3, ¿puede ser? ¿C1? C1, C2, C3. C1, claro. C2, C3, herido a bala. Y ustedes como personal se enfocan en la atención de esa persona que está herida a bala. Exacto. Entonces ustedes se enfocan como equipo y eso va a retrasar al resto de las personas que están en espera. Eso puede ocurrir. Y eso puede ser que también sea una crítica hacia el hospital, que tiene que tener más personal. Claro. Mira, como es característico en todo el servicio público, tenemos necesidades infinitas y recursos limitados. Entonces, tener más personal sería lo ideal. Eso ya es algo que no va de parte de nosotros mismos, sino que viene de parte del servicio de salud, ¿ya? Y también va en función del estudio de la población que abarca, ¿ya? Hemos hecho harto avance, tenemos más médicos ahora, tenemos 2 médicos en la urgencia, antes era solo 1. Entonces, como tú muy bien dices, claro, muchas veces vienen patologías importantes y uno tiene que atenderlas más rápido. El mensaje en general es a una correcta utilización del servicio de urgencia, ¿ya? Nosotros en ninguna instancia le vamos a negar la atención a nadie. Al contrario, nosotros siempre vamos a tener la correcta disposición y voluntad para atender a todos. Pero la gente tiene que también entender al mismo tiempo que cuando existe prioridad de atención por otras personas recién nacidos, por ejemplo, con patologías pulmonares importantes, heridos de bala, etcétera, infartos, existen demoras en la atención, ¿ya? Y muchas veces ocurre que la población no entiende eso y creen que porque llegaron antes deben ser atendidos antes. Entonces el mensaje va un poco por ese lado. Básicamente siempre vamos a suplir todas las atenciones o a atenderlo a todo en la medida que aquellas que son de mayor complejidad se vayan resolviendo. Y en el caso del departamento de maternidad, ¿cómo se registra esta categorización? También hay un sistema de categorización, también, pero acá solo la salvedad que es las urgencias ginecobstetras, el embarazo es tranquilo hasta que hay una urgencia y la urgencia se torna grave rápidamente.
y hay que actuar rápido porque ya son 2 vidas las que están en juego. Generalmente, como es el aproximamiento a los pacientes en la actualidad, es la matrona atiende la mayoría de las atenciones simples y hace una primera atención de embarazos, y cuando detecta patología que requiere algún tratamiento farmacológico, requiere alguna ser visto por médico, ahí llama al médico de turno y el médico de turno va a ver al paciente. En este servicio tenemos un ecógrafo que digamos no es el más avanzado, pero sí está muy bien, y nos ayudan en el diagnóstico de algunas patologías, detectar alguna complicación en el embarazo. Tampoco es que el ecógrafo sea la herramienta más importante o que el ecógrafo haga el diagnóstico por sí solo. También hay que entender que somos médicos generales solamente. Muchos estamos capacitados para hacer ecografía, pero no es lo mismo que un especialista. Entonces es como una herramienta adecuada, una herramienta de aproximación. Tampoco es para decir, ya, tienen ecógrafo en el Hospital de Quintero, entonces voy y me hago la ecografía y listo, y tengo mi diagnóstico hecho. No es tan así, o sea, nos ayuda, ¿sí? Es una herramienta muy valiosa y que estamos muy agradecidos de tenerla y que realmente es un lujo, un hospital de baja complejidad, pero a la vez tiene limitaciones. Entonces eso también que las personas me gustaría que lo entiendan. Pero vamos a poner lo mejor de nuestras partes, como siempre lo hacemos, para darles el mejor diagnóstico y la derivación oportuna en caso de que sea necesario. Pero también es básicamente con el sistema de categorización, como bien contaba Fabián, de C5 hasta C1. Sabemos que el Hospital Adriana Cousiño de Quintero es un hospital de baja complejidad. Sí. Pero ustedes han hablado de categorización, de que la gente tiene que ser un poco más paciente y entender que también cuando llegan la atención está precisamente enfocada a eso. Dejemos un poco este aspecto más negativo y enfoquémonos también en los avances, porque yo también tengo entendido que el hospital ha recibido, por ejemplo, implementación en la sala de urgencia. Hace poco también inauguró SAMU. Entonces, ¿cómo va avanzando el hospital? ¿Y cuál es que tocas ese tema? Me gustaría, si me permites, hablar un par de puntos. Que justamente hace poco se incorporaron nuevos colegas, aumentamos el número de ser primero eran muy pocos, eran 8, después ser 11, después ser 13, y ahora somos 15 colegas. Es un gran número. Entonces, las brechas que existen actualmente van a ir disminuyendo, las brechas de atención en las listas de espera van a empezar a disminuir cada vez más, de los programas de crónico, de salud mental, de hipotiroidismo, van a empezar a disminuir, y se están creando más box de atención también en el hospital, tanto en el sector de salud mental, que queda un poco alejado del hospital, digamos, queda fuera del hospital, queda junto a la mutual, y también box dentro del mismo hospital, ya, del sector de consultoría adosado de especialidades. También se van a incorporar 2 especialistas, un pediatra y un médico internista, con un horario de 11 horas semanales. Entonces eso también es súper positivo para Quintero, que no lo había tenido y que ahora lo va a tener. Bueno, la urgencia se reestructuró completamente. Si tú la vas a ver, es súper linda, es como casi el nivel de una clínica, al menos el aspecto de ser ordenado y todo. Faltan los especialistas, sí, pero digamos, están trabajando en la comunidad, y el hospital va cada vez mejor, y cada vez los tiempos de espera van a ser más bajos. Lo que sí, como necesitamos también la colaboración de las dos partes, también de la comunidad, y si es que hacen uso del hospital de forma adecuada, el hospital va a brindar mucha mejor atención, va a ser mucho más adecuada. Ustedes tienen tiempo de espera y también un tiempo determinado dentro del hospital. Nosotros aquí en televisión también. Lamentablemente el juego es así. Es parejo para ambos. Bueno, en este caso para los 3. Fabián, me gustaría que tú dijeras algunas palabras finales. Claro, por supuesto. Ya en primera instancia agradecerles por prestarnos este espacio para poder haber expresado un poco y contarles cómo funcionamos en el hospital. Por otro lado, invitar a la comunidad a hacerse partícipe del consultorio. Hay más recursos humanos. Hay una excelente voluntad, y me gustaría que todos empezaran a hacerse exámenes preventivos, a empezar a pedir más horas de morbilidad, en donde vamos a tener más gente para poder atenderlo,
Y eso mismo va a haber un efecto en el servicio de urgencia. Y con respecto, respecto al servicio de urgencia, comprender que si bien existe esta atención un poco demorosa en algunas ocasiones, nosotros nunca le vamos a negar la atención a nadie, ¿ya? Y a pesar de ser puros médicos generales, somos bastante calificados y tratamos de resolver todo bien. Entonces, tenemos la mejor de las disposiciones. Una acotación, ¿tienen algún programa de plan de invierno? Aprovechando que nos queda este poquito qué bueno tiempo. Que toca ese punto. Me gustaría hablar de la vacuna antiinfluenza, que por favor los invito a que se vacunen. En especial el grupo de poblaciones de los niños de entre 6 meses hasta 5 años y 11 meses, a los adultos mayores de 65 años, a las embarazadas de 13 semanas de embarazo en adelante, también a los pacientes con patología crónica y también a los funcionarios de salud. Es importante que se vacunen. Esta cepa de virus nueva ha causado estragos en el norte del planeta y viene bajando esto. Entonces, si es que no nos vacunamos, tenemos riesgo de enfermarnos de influencias graves que nos pueden llevar a la hospitalización, uso de ventilación mecánica e incluso muerte. La vacuna no previene una gripe, no previene que nos enfermemos de gripe, previene que no tengamos una gripe grave. Eso es importante. Y agregando a lo que dice Estefano, sobre tu pregunta, sí, tenemos un plan, ¿ya? En general, en época estival, tanto de verano como invierno, se reorganiza un poco, se reestructura el funcionamiento del hospital. Y el mayor esfuerzo humano es hacia la urgencia, ¿ya? En donde intentamos dedicar siempre por lo menos de 2 médicos pasamos a 3 en la urgencia porque aumenta la demanda, ¿ya? En términos de números simples, yo te estoy hablando de que nosotros en un turno de 24 horas en donde realizamos los médicos cada uno, las atenciones fluctúan entre 180 a 200 diarias. En el turno de verano, de invierno son más de 250. Entonces, obviamente es necesario un tercer médico. Y eso lo estamos implementando, por lo menos este último tiempo desde que yo existo en la urgencia. Entonces, sí, tenemos un plan y también eso también tiene un poco de ayuda de parte del Ministerio que nos ayuda para poder, de un punto de vista económico, para poder trabajar mejor en eso. Estefano, palabras finales. Eso, dijeron todo. Me parece invitarlos nuevamente al consultorio e invitarlos también a una vida saludable. El deporte ayuda mucho a enfermedades crónicas y también ayuda a prevenir enfermedades de salud mental. Hay partes del cerebro que solamente se renuevan, se oxigenan adecuadamente cuando hay un ejercicio aeróbico de por medio. Entonces los invito a realizar deporte y a seguir con una vida saludable e inscribirse en el consultorio. Más que nada, soy agradecerte obviamente por este espacio y por la buena voluntad, la buena onda, y eso, nada más que agradecer. Gracias, chiquillos. Muchas gracias. Bueno, yo también darles las gracias y las felicitaciones porque yo me fui a atender al hospital Adriano Cousiño por una emergencia que tuve y de verdad la calidad fue buena, me atendieron súper rápido y me gustaría que para todos los quinteranos y para todos los vecinos fuera igual de grata la experiencia como lo fue para mí. Así que muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias a ti, Patricia. Bueno, nosotros vamos a cerrar ya este primer capítulo aquí en Mirada Comunal y también voy a repetir las palabras de aquellos 2 jóvenes doctores, Estefano Esmoquina y también Fabián Álvarez, quienes invitan a toda la comunidad y a los vecinos de Quintero a realizarse los exámenes preventivos y también vacunarse contra la influenza. Nosotros nos vamos ahora a un breve corte comercial. Siga en la sintonía de la señal 7 del Cable de la Costa. Cable de la Costa incorpora para sus abonados alta definición. Ahora podrás disfrutar de todos los canales nacionales en HD. En su grilla digital, nuevos canales de alta definición en películas, deportes e infantiles. Tecnología que avanza para entregar un renovado servicio de televisión e internet. Cable de la Costa, una mejor señal para la comunidad. Puchuncaví, donde el campo se junta con el mar. El turismo rural entrega la opción de vivir experiencias que se traducen en historias, costumbres y vivencias. Puchuncaví, un lugar mágico entre el campo y el mar, que nos regala la posibilidad de disfrutar de su tierra, con un abanico de oportunidades, donde se entrelazan la tierra y el trabajo de emprendedores locales, que cruzan aprendizajes y habilidades para conformar el primer circuito de turismo rural de la comuna. De esta manera, nuestra tierra se transforma en motor de desarrollo,
con emprendimientos turísticos hermosos y atractivos que se adentran en nuestro verde campo. Mermeladas caseras y licores artesanales dan paso al encuentro del sabor de dos emprendimientos, Rucampo y Dulce Tierra, los que cautivan con productos que se cosechan en las nobles tierras que envuelven a las localidades de Campiche y El Rungue. Manteniendo tradiciones y el cultivo de la tierra, dos emprendimientos se levantan en la producción de calabazas, chacra orgánica y hierbas medicinales del vivero Santa Teresita, integrando a este circuito las localidades de El Rungue y Puchuncaví. Las tradiciones del campo y sus elementos se ven representadas a través de cabalgatas guiadas y en la producción de souvenirs en cuero y semilla, incorporando a este circuito las localidades de La Laguna con cabalgatas, el paso a través de la talabartería y la chocota con la artesanía en semillas. Una experiencia mágica que une a la naturaleza, prácticas orgánicas y el cuidado animal es lo que entrega la Granja Caruna en Pucalán, permitiéndonos ser parte de experiencias de campo que se pueden enlazar con la Granja Turística Sacuanjoche, que es un lugar que te invita a realizar labores de campo y a disfrutar de alojamiento en la tranquilidad de la localidad de Los Maquis. Y no podía estar ausente en este circuito la comida típica de nuestra tierra, cazuelas, pasteles y pan amasado deleitarán a cualquier visitante en la parada de la Betty en la localidad de Los Maquis. Y casi escondidos entre los cerros de Puchuncaví, específicamente en la localidad de La Canela, se levantan dos especiales emprendimientos, los que logran entregar a nuestros visitantes una experiencia inolvidable. Refugio La Canela ofrece alojamiento rural donde la tranquilidad del entorno se mezcla con lo rústico del refugio. Y la estación de turismo rural El Canelo, con tinas de agua caliente y almuerzos típicos, en un paraje especialmente bello y relajante. Circuito de turismo rural Puchuncaví. Déjate envolver con la magia del campo y el mar de la comuna de Puchuncaví. Y nos volvemos a encontrar aquí en la señal 7 del Canal de la Costa. Un saludo para todos aquellos que recién se están integrando aquí a Mirada Comunal y también para aquellos que nos están sintonizando desde hace un tiempo. Vamos a estar aquí con Marcelo Baeza. Nos hemos topado con él en algunas pautas en el programa Bomberos del Mar que han estado en el informativo de Costa Noticias. Marcelo Baeza es biólogo marino de la División de Comunidades de la refinería ENAP, División Aconcagua. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, gracias. Bueno, comentábamos que nosotros ya nos hemos topado en ciertas pautas en los programas Bomberos del Mar. Este programa que parte el 2014 y que empieza a ser súper novedoso desde entonces, porque trabaja con Puchuncaví, con Quintero y con Concón. Pero yo quisiera que tú también les contaras a los demás, y ahora más en profundidad, en qué consiste esto. Sí, bueno, después de las contingencias que lamentablemente la empresa tuvo que afrontar en la bahía, después del accidente del buque Mimosa, nos dimos cuenta que no teníamos ningún correlato con el tejido social de las comunidades, en particular en Quintero. Teníamos un trabajo en Concón, como por razones obvias, pero habíamos desentendido nuestra presencia en la comuna de Quintero y también en el área de Puchuncaví. Producto de eso, hemos decidido reconocernos como vecinos y como actores de esta bahía a través de lo que se llama el Plan Relacionamiento Comunitario de Bahía Quintero, que ha involucrado el desarrollo tanto de fondos concursables como obras de confianza con las juntas de vecinos, nuestra participación en Quintero Vive y lo que estamos conversando ahora, el desarrollo del programa Bomberos del Mar con los pescadores artesanales. Partimos con un pequeño grupo, de a poco se han ido sumando todos y en la práctica están todas las caletas históricas, tanto de Puchuncaví y Quintero e incluso la caleta San Pedro Concón, que es la más cercana a refinería. En este programa, que tal como dices tú, ha sido novedoso, inédito. Yo me he sorprendido conversando con colegas de servicios públicos que han escuchado hablar del programa. Nosotros hemos, por supuesto, hecho un pequeño esfuerzo de difusión, pero me he podido percatar de que ha tenido muchas más repercusiones a lo largo del país de las que nosotros hemos logrado percatarnos directamente.
Es muy novedoso el nombre porque justamente es bomberos, pero ahora del mar. Antes del 2014, ¿cuáles eran los registros que se tenían o actividades en cuanto a la pesca artesanal en el tema de responder a una emergencia que se pueda ocasionar con hidrocarburos? No teníamos ningún tipo de trabajo, ni tampoco he escuchado de alguna otra empresa en otra parte del país o de Sudamérica que tuviese algún trabajo similar, ¿no? Por lo general lo que tenemos es una tensión permanente entre la pesca artesanal y el sector industrial en el país, sea el que sea, digamos, salmonicultura, termoeléctrica. Acá en la bahía había en algunas caletas algún trabajo con algunas empresas donde se habían logrado levantar algunas capacidades, por ejemplo, algunas caletas que recogían algas o mantenían algunos servicios para alguna industria pesada. Pero un trabajo que tuviera, primero que nada, como fines la protección del patrimonio en común que tenemos tanto las empresas como los pescadores y la comunidad, que es la bahía, ¿no? Completa, digamos, no solo con sus organismos vivos, sino con su ámbito físico, no se había dado, ¿no? Y que además lográramos a partir de este trabajo generar confianza, diálogo e incluso ya una amistad con las caletas de pescado artesanales, también es bastante inédito de lo que tú puedes ver día a día en la prensa, de los conflictos por territorio o conflictos ambientales entre pescadores artesanales y otros grupos, digamos. Claro. Bueno, este es un programa que nace a partir de una necesidad. Sí. La necesidad de que 9 caletas que pertenecen al litoral norte de la región de Valparaíso estén preparados ante una posible emergencia. ¿Cómo ustedes empiezan a impartir estas clases y también cómo los pescadores se empiezan a integrar a este programa? Esto partió primero de las conversas por acercarnos, digamos, dejar de estar en conflicto y acercarnos con algunas caletas. No todas estuvieron llanas originalmente a conversar, con justa razón, digamos. ¿Cuáles eran con las caletas que más estaban un poco complicadas con el tema? Mira, nos demoramos en conversar con el embarcadero, por ejemplo, ¿no? Con Papagayo. Manzano originalmente participó en lo que era Caleta Unida, donde estaba también Loncura, Maitencillo, era un grupo de 4 caletas. Ellos partimos con ellos, ¿no? Mahorconi y Ventana. Y las otras caletas, en su justo derecho, decidieron relacionarse con la empresa vía judicial. Finalmente decidieron en la propia asamblea, y fue cosa que ellos después nos contaron, la propia asamblea dijo, saben que hemos escuchado otras voces que nos han guiado por este camino, y al parecer el camino del diálogo directo con la empresa, sin intermediario, puede ser mucho más fructífero para todos. Así que de a poco empezaron ellos a llamarnos a nosotros y nos juntamos. Yo de hecho no estaba en comunidades cuando partieron las primeras negociaciones con Caleta Unida, me sumé después, producto ya de esas negociaciones. Yo trabajaba en el área de gestión de calidad y antes medio ambiente en refinería, pero sí participé de las primeras ya conversas con la gente del embarcadero. La primera vez que fuimos a visitarlo, decir, aquí estamos, nosotros les vamos a ofrecer lo mismo que le hemos ofrecido a la más caleta. Nosotros hemos reconocido que aquí hubieron accidentes, la empresa ha respondido por todos esos accidentes, ha habido cambios importantes en la empresa, después del accidente del 2016 hubieron despidos, cambios en el organigrama, fuertes inversiones, grandes compromisos, pedía disculpas aquí mismo en Quintero parte del ministro, que en ese tiempo eran nuestro superior jerárquico. Entonces nosotros hemos hecho todo lo que nos corresponde hacer y los invitamos a conversar. Yo estuve ahí en esas reuniones con ellos y hemos logrado generar un diálogo muy, muy intenso, muy cordial además. De hecho, en el ejercicio que hubo ahora el 11 de abril, convocado por Cabina de Puerto, yo me embarqué con los dirigentes del embarcadero. Era uno más del bonde, digamos. Así que estamos muy contentos de haber logrado, a partir del reconocernos, del vernos día a día, de saber que sí, somos actores acá, y no solo en esta mesa, sino que además en la ENAS participando en la mesa de la gobernanza, en la mesa del CRAS, que convocaba el Ministerio de Medio Ambiente, en Quintero Ville, que ya te mencioné, de que somos actores protagonistas, permanentes, y que ellos también son protagonistas y son permanentes, y la lógica es que tengamos un buen diálogo entre nosotros. Claro. Bueno, nosotros hemos estado cubriendo los programas de bomberos del mar,
y bueno, uno ve todo el trabajo que ustedes realizan, pero también me gustaría que tú nos contaras cuál es la tarea que hay detrás, porque uno pensaría que como bomberos del mar van y tienen listas las... Porque también ocupan manguera ustedes con un material muy específico. ¿Cómo ustedes inculcan eso en los pescadores y cómo ha ido la aceptación a lo largo de los 4 años? Ya. Mira, lo de bomberos del mar, a partir del nombre, es una ocurrencia de los pescadores, pero no tiene que ver con apagar el fuego, sino con ir a la emergencia. Ahí tal vez la técnica que más vistosa es el despliegue de una barrera de contención, que es una franja anaranjada gigante, a la cual por la cara interna que esté dando hacia la mancha de hidrocarburos se le colocan estas mangas absorbentes, o paños absorbentes o turbas según el tipo de material. Y ese ejercicio de llegar a tiempo a terreno, conectarse con la embarcación que tiene el rollo, con la barrera, desplegarla, ubicarla, contener la mancha según su deriva, que tiene que ver tanto con el viento como con las corrientes y las mareas. Nosotros los ejercicios usamos naranjas para simular eso. Después llegar con las mangas, engancharlas, que son mangas de 2 metros, y se enganchan como un tren largo, se van enganchando y rápidamente colocando por la cara interna. Fíjate que en el ejercicio ahora del 11 de abril casi jugamos de memoria. En la ubicación, en colocarla fue muy rápido. Pero eso, igual como cuando tú ves la Fórmula 1 y entra pit el vehículo y rápidamente en 7 segundos le cambian los neumáticos y todo, el haberlo hecho con esa facilidad y esa rapidez es porque lo hemos ya hecho reiteradamente. Entonces ese ejercicio, esa práctica, ese conocerse entre ellos también, entre pescadores de distintas caletas que concurren con sus distintos botes y van siguiendo una secuencia ordenada, es producto de estos ejercicios. Todo ese proceso parte primero por clases teóricas donde se explica el sentido de la disciplina, el orden, el seguir a quien tiene el mando, que nadie se manda solo, que cada uno tiene una función, en qué momento le corresponde a uno entrar en escena y salir de escena, por dónde no hay que atravesarse. Por ejemplo, en un ejercicio, en cierta ocasión, un bote se atravesó por el medio de lo que suponía que era la mancha. Claro, era naranja, no pasó nada, pero en una emergencia real hubiera estropeado lo avanzado y hubiera más dañado su embarcación. Claro. Entonces todas esas cosas se van reforzando con los ejercicios, con las reuniones previas cuando hay simulacro, con la evaluación después del simulacro, después nos juntamos en una caleta y vamos viendo también todas las dificultades logísticas a las que nos vamos enfrentando. Por ejemplo, en el último simulacro que hicimos en enero fue en Puchuncaví, quedamos de reunirnos en un sindicato y finalmente llegaron muchos botes a la playa. Ya, entonces juntémonos en la playa. No cabían todos los botes en la playa. En la práctica tuvimos que hacer una reunión ahí en el mar, casi junto al mar, y después otra reunión embarcado, digamos, ¿no? Con megáfono, no había ni un megáfono, grito pelado en el fondo. Pero todas esas cosas que están pasando en una emergencia de coordinación, uno se las va enfrentando cuando hace los ejercicios y claro, va logrando vislumbrar cómo descifrarla y solucionarla cuando, ojalá no suceda, tengamos una emergencia real. Claro, tenemos 9 caletas que están trabajando actualmente en el programa Bomberos del Mar y yo quiero preguntarte a ti, en tu calidad de biólogo marino, ¿qué ha significado este programa para los pescadores y también para la empresa? Mira, creo que para los pescadores hay, yo creo, 3 componentes: una componente social, una componente técnica y además una componente ambiental. En la componente social, como ya te mencioné, lo pasado del año 2014, cuando la empresa trataba de remediar el derrame, lo hizo en un clima muy conflictivo y al borde de la agresión entre pescadores y funcionarios. ¿Eso fue lo más difícil de trabajar con ellos? Sí, claro, estaban con justa razón muy molestos. Ahora eso ya no sucede así. De hecho, cuando fue el derrame en 2016 ya nos conocíamos y llegaron a cooperar inmediatamente. En ningún momento pensamos que que esa cordialidad se iba a romper, digamos. Personalmente llegué a otras reuniones con dirigencia social de las 2 comunas y el ir uno siempre con la verdad hace que nunca corras riesgo de que te pase algo, digamos. Mucha gente me lo preguntaba, medio en broma, medio en serio, me decían, oye, fuiste a esa reunión con los vecinos, te tiraron un tomate por la cabeza. No, mira, no, eso no me ha pasado nunca, digamos, nunca. Por suerte, digamos, pero eso es por un trabajo, digamos.
Después, en la parte técnica, ellos han aprendido a cómo se ataca un derrame, y cuando tú tienes una agresión a tu medio ambiente y ves a gente actuar para remediar, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay un incendio o cuando hay mucho herido, llega la ambulancia. Todos se sienten con la urgencia, comprometidos emocionalmente, de decirle al bombero, vaya usted para allá, vaya para acá, que la enfermera aquí, como si esa gente no fuera experta y no supiera cómo hacerlo, digamos, ¿no? Cuando tú estás del otro lado, entiendes que la gente está ahí en un shock y aporta eso, pero ten por seguro que el bombero sí sabe cómo abordar el incendio, también el personal médico. Y acá ellos tenían que entender que efectivamente también en un caso de emergencia se forma un comando de emergencia y se ocupan unos equipos en ciertos casos u otros equipos en otros casos. Y que algunas cosas que se hacen son parte de la técnica y no son para distraer ni para generar mayor contaminación. Y finalmente, en términos ambientales, este trabajo que además involucra una vigilancia ambiental que llevan los pescadores, cada agrupación toma mensualmente 3 puntos de muestreo y esas botellas, esas muestras se las lleva al laboratorio Silo y analizan el parámetro aceite y grasa, que es como el parámetro básico para la presencia de hidrocarburos. El 95% de las muestras del año 2017 salieron bajo nivel de detección, o sea, ni siquiera una traza. A veces hay trazas efectivamente que dejan los motores, ¿no? Muy distinto a que hay un derrame, digamos, por las concentraciones. Entonces, esta periodicidad y el que ellos sacan al mar a fijarse en eso, porque yo no podría decir que no conocen el mar, obviamente lo conocen, digamos, pero es muy distinto cuando tú sales con otro objetivo, que ir a tomar una muestra, que cuando va. Entonces ellos también han entendido que los informes que se reportan y la información que está tiene cierta validez, porque ellos mismos han tomado y han entendido que el ecosistema tiene una capacidad de resiliencia importante, ¿no? No quiero desconocer todo lo que ha pasado en una ocupación industrial de una bahía durante 50 años. Pero ellos mismos han podido comprobar de que el estado en que está la bahía, que tiene un impacto, pero no es como algunos actores foráneos lo vienen a pintar, digamos. Okay. Marcelo, ya para ir cerrando este espacio aquí en Mirada Comunal, en tu calidad también ahora de biólogo marino, consultarte qué porcentaje de reducción tiene el programa Bombero del Mar ante un eventual derrame de hidrocarburos. ¿Como reducción del contenido de hidrocarburos? Claro. No, eso no se puede decir previamente, porque va a depender de muchas variables. Lo primero va a depender del tipo de hidrocarburos, no son todos iguales. De hecho, en 2 accidentes, el de 2014 y 2006, fueron hidrocarburos muy distintos. Uno liviano que quedó flotando, porque tiene menor resistencia que el agua, y el otro un pesado que se hundió y quizá pelotonó, y por lo tanto fue más fácil capturarlo en gran mayor cantidad, digamos. También tiene que ver la temporada del año. Mayor temperatura genera mayor volatilidad, por lo tanto se va por la atmósfera, pero si hay marejadas va a haber también mayor dispersión de la mancha. No es un porcentaje que tú puedas decir antes. Aquí lo importante es tener una capacidad instalada y tener procedimientos y recursos. Nosotros tenemos un procedimiento que se llama Plan de Contingencia Marítimo, visado por la Autoridad Marítima, en donde nosotros decimos, así se despliega nuestro comando de emergencia y estos son los recursos que desplegamos. Entre todos los recursos que desplegamos, que van embarcaciones, mangas, barreras, skimmer, paños, lo que sea, personal propio, está Bomberos del Mar. Okay, Marcelo. En este documento legal, como parte de los recursos disponibles para atacar una emergencia. Okay, Marcelo, y aquí entre nosotros, sin que salga de este estudio, sé que no te ha llegado tomate, pero ¿alguna vez te ha llegado alguna naranja? No, pero solo para compartirla. Ok, ¿algunas palabras finales para ya cerrar este capítulo? Sí, bueno, lo que quiero más destacar, le quiero mandar un saludo a dirigente de todas las caletas. Vengo ahora de Loncura, donde estamos partiendo ya las clases del 2018. Es que quiero sentirme también orgulloso del trabajo, digamos, que hemos hecho con todos ellos, el diálogo que tenemos y también transmitirle a ellos la grata sorpresa que yo me he llevado estando en reuniones con el nivel central, por ejemplo, el Servicio Nacional de Pesca. Y yo decía así la pasada, bueno, ya más me toca coordinar Bomberos del Mar. Oh, sí, hemos escuchado y están todos muy sorprendidos, así que eso nos tiene a todo el equipo de ENAP orgulloso y eso quiero también transmitir a todos los colegas dirigentes
la pesca artesanal. Muchas gracias, Marcelo. A ti. Yo siempre lo digo, aquí en televisión el tiempo es oro. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de Mirada Comunal. Les repito que junto a nosotros estuvo el biólogo marino de la División de Comunidades de ENAP Refinería Aconcagua, Marcelo Baeza. Nosotros nos encontraremos en una próxima ocasión. Siga en la sintonía de la señal 7 del Cable de la Costa. Hasta pronto.